Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Atala González. Este es el desarrollo de la práctica 3 para software avanzado para ingeniería. En esta práctica se nos solicita que mediante LabVIEW generemos un programa en el cual el usuario pueda introducir el orden de una matriz que no debe ser inferior a 10 en ningún momento. Y con este orden que el usuario nos da debemos generar una matriz de enteros positivos aleatoriamente y generar aleatoriamente 3 celdas de la matriz para ubicar allí ceros. Después de esto, el usuario debe permitir intentar adivinar en qué casillas se encuentran los ceros, y el programa nos debe contar la cantidad de intentos que el usuario tiene, la puntuación que el usuario tiene según las veces que haya acertado. Nos debe mostrar la matriz con los datos ocultos, esto lo define el programador, y la manera en que el usuario elige el número de la matriz también el programador lo define. Al finalizar, todo debe ser exportado a una matriz electrónica para donde nos diga la cantidad de intentos, la puntuación y la matriz generada. Para solucionar este ejercicio hemos creado este programa en LabVIEW. Este como tal es pues el diagrama del código, y aquí podemos ver la interfaz con el usuario. Entonces, en la parte del usuario podemos ver una casilla para que el usuario determine cuántas filas y cuántas columnas. Estas dos casillas, mediante las propiedades de LabVIEW, han sido limitadas para que mínimo tengan 10, máximo infinito, y sean incrementos enteros pues para determinar el número de la matriz. Además, el usuario aquí puede introducir qué casilla es en la que él cree que el 0 está. Aquí tenemos visible pues la tabla, pero bueno, el programa terminado sencillamente se le ocultará al usuario, pero esto es para la facilidad en la prueba. Entonces el usuario introduce en qué fila y en qué columna cree que está el 0, le da a aceptar, y aquí nos dice cuántos éxitos, o sea cuántas veces ha adivinado si allí había un 0, cuál es la puntuación que tiene del 0 a 10 y cuántos intentos ha tenido el usuario. ¿Cómo funciona este programa? En la parte lógica podemos ver las dos casillas donde el usuario introduce las filas y las columnas. Con esto usamos dos for anidados, en los cuales en el interior tenemos un generador de números aleatorios que lo multiplica por 100. Esto nos da, el generador de números aleatorios nos va a dar un número de 0 a 1. A multiplicarlo por 100, pues tenemos un número de 0 a 100. Además, a esto al final le vamos a sumar un 1. ¿Por qué un 1? Sencillamente para que si llega a generar el número 0 del programa, pues nos muestre un 1 en la memoria almacenada para que no nos interfiera con los 3 ceros que vamos a generar de manera aleatoria. Entonces con esto sencillamente garantizamos que ningún número sea 0. Después esto lo convertimos a un número entero. ¿Para qué? Sencillamente porque este número que tenemos acá nos va a salir como decimal, va a ser 5.6 algo, por ejemplo. Entonces con esta conversión nos lo deja completamente entero nada más. Lo sacamos de los for y lo almacenamos lo almacenamos aquí. Después aquí abajo tenemos la generación de las posiciones de los ceros. Esto cómo se hace: se genera un número aleatorio y se multiplica tanto por la fila como por la columna. Esto para que nos dé un número aleatorio entre 0 y el tamaño que el usuario haya determinado. Esta variable la convertimos a entero para que pues sea un número real, como son las posiciones en una matriz. Aquí le sumamos un 1, sencillamente para que si en algún momento se generó la posición 0, pues el usuario como tal, para el usuario es transparente y él siempre va a pensar que esta es la fila 1, columna 1. Entonces, para compensar lo que el usuario va a pensar, el programa él interpreta esto como la posición 00. Entonces le sumamos un 1 tanto a la casilla generada como a la fila generada, para sencillamente traducirlo al idioma del usuario. Aquí extraemos esa la información y le restamos una vez más el 1, sencillamente para que vuelva pues al idioma del código. Esto lo hacemos 3 veces. Como podemos ver, este código se repite en 3 bloques, sencillamente porque son 3 números aleatorios los que hay que generar.
Una vez que tenemos esas casillas, esas filas y columnas aleatorias, usamos esta función de la view que nos permite, dándole una matriz origen y una posición en fila y columna, que es lo que le estamos alimentando, insertar un número entero en la posición que nosotros le damos. Esto lo realizamos 3 veces, enviándole cada vez una posición diferente de las 3 posiciones que generamos aleatoriamente en esta parte del programa. Después que tenemos esto, ingresamos a un ciclo while, en el cual lo que hacemos es primero pedirle al usuario que nos adivine la fila y adivine la columna. El usuario tiene que introducir este dato, como hemos visto, y aquí tiene un botón que dice aceptar. Ese botón aceptar está ligado a un while que está dentro del ciclo exterior, y es sencillamente para que el ciclo exterior se detenga hasta que el usuario pulse aceptar cada vez, para que los incrementos sean unitarios y cada vez que el programa se ejecute haya que esperar a que el usuario le dé aceptar para que continúe. Una vez que tenemos esto, entonces el programa nos va a comparar en las casillas generadas aleatoriamente que tenemos en este punto, las filas y las columnas. Como podemos ver, aquí están de nuevo los 3 bloques, porque son 3 posiciones. Esto nos lo compara con la fila y la columna que el usuario ha introducido. Hay que tener cuidado y ver que hemos obtenido ese número en la parte donde habíamos sumado un 1 a la casilla. Esto para que el usuario, como les comento, no tenga dificultades identificando cuál es la fila 1 y la columna 1. Una vez que tenemos esto, nos va a comparar si la fila y la columna son iguales, y nos va a arrojar un valor booleano en esta parte. Usando un comparador y nos va a decir que si los dos valores son verdaderos, o sea que si el usuario adivinó tanto la fila como la columna, hay que ver que es cada una independiente, así que no puede adivinar una fila de un 0 y la columna de otro 0. Tienen que ser los dos valores de la misma. Entonces esto nos va a arrojar un valor positivo. Esto lo realizamos 3 veces, comparándolo pues con las 3 posiciones de los 3 ceros, y una vez que tenemos los 3 resultados, los vamos a unir mediante comparaciones O. ¿Por qué? Porque si el usuario adivinó una de las 3, para nosotros ya acertó. Entonces estos dos comparadores sencillamente van a unir el ejemplo. Si esta es verdadera, esta es falsa y esta es falsa, aquí nos va a unir verdadero con falso, va a ser verdadero, y aquí nos va a unir una vez más verdadero con falso. La única manera en que esto va a ser falso es si las 3 casillas no coincidieron en ningún momento, o sea, si el usuario no adivinó. Si el valor llega a ser verdadero, aquí tenemos un comparador. ¿Qué hace este comparador? Como podemos ver, está conectado a un nodo de retroalimentación junto con una función suma. Entonces, si el valor es 0 o si el valor es falso, esto le va a sumar 0. El valor está inicializado en 0. Esto nos va a ligar a la contabilidad de los éxitos del usuario. Entonces, inicia en 0 el valor, y si esto llega a ser verdadero es porque el usuario ha adivinado la casilla. Entonces nos va a sumar un 1 y va a conservar ese dato. Y así lo va a hacer en todos los ciclos. Después de esto, tenemos aquí en el contador de las iteraciones del ciclo el número de intentos. Usando esto, logramos determinar la puntuación del jugador. ¿Cómo se determina? Usando el número de éxitos y el número de intentos que hemos generado, vamos a hacer una división entre los dos, siendo el número de éxitos el dato que va en la parte superior pues de la división. ¿Esto para qué? Para que nos dé una puntuación que va a estar entre 0 y 1. En este caso, si el jugador tuvo 10 éxitos y 10 intentos, pues va a tener la puntuación de 1, que sería la puntuación máxima en ese momento. Pero si el jugador tuvo 5 éxitos y 10 intentos, nos va a arrojar una puntuación de 0.5. Después de esto, multiplicamos el valor obtenido por la constante 10, y esto nos va a dar una puntuación cuyo valor máximo será 10 puntos, y pues va a oscilar entre 0 y este valor con datos decimales. Por último, para extraer los datos generados, usamos lo siguiente. Primero tomamos el tamaño de las columnas que el usuario determinó originalmente, y con esto vamos a inicializar una matriz.
en la matriz va a estar llena de ceros y va a tener la cantidad de columnas igual a las introducidas por el usuario originalmente. Usando esto, con esta función que nos permite insertar un dato en una matriz, vamos a generar dos matrices diferentes y en cada una vamos a insertar un dato. En una se va a insertar el número de intentos que el jugador ha tenido, que es lo que se nos solicita, y en la otra vamos a almacenar la puntuación, como pueden ver aquí. El dato se almacena en la primera casilla en los dos casos. Una vez que tenemos esto, mediante esta función concatenamos tres vectores. Son los dos vectores que acabamos de generar y además la matriz original donde los ceros están guardados. Una vez que tenemos este dato concatenado en una sola matriz grande, usando esta función vamos a almacenarlo en una hoja de cálculo o un documento electrónico. Vamos a confirmar que el programa funcione correctamente. Para esto vamos a ir a la interfaz con el usuario. Vamos a inicializarlo. Como podemos ver, se reinician los valores. Tenemos una matriz nueva. Si lo cambiamos, los valores de la matriz siempre cambian, al igual que la posición de los ceros, como pueden ver. Además, si el usuario lo quiere, él fácilmente puede cambiar el número de filas y columnas. Aquí podemos ver que si colocamos una matriz de 15 por 15, por ejemplo, de inmediato se nos agranda en el display. O si queremos una matriz diferente, digamos de 15 por 20, que no sea una matriz cuadrada, de igual manera nos lo genera sin inconvenientes. No hay ninguna limitación en el tamaño de la matriz, lo único es que pues en el display se ve limitado un poco, pero si el usuario quiere matrices más grandes, normalmente el usuario de igual manera no va a ver esta tabla. Esto solo lo mostramos en el desarrollo del programa para agilizar un poco el funcionamiento, pero el usuario solo va a ver la tabla final en la hoja de cálculo que él exporte. Aquí la tenemos pues para agilizar las pruebas. Vamos a validar con una matriz simple para confirmar si nos funcionan los datos. Entonces, para esto lo que hacemos es sencillamente generar una matriz de 10 por 10. Vamos a inicializar el programa. Vemos que tenemos la matriz con unas nuevas posiciones de ceros. Vamos a elegir esta posición que estaba aquí, sencillamente para ver si el contador de intentos funciona. Como podemos ver, los intentos van subiendo. La puntuación del usuario se mantiene en 0, pues no ha tenido ningún éxito. Si el usuario adivinara un 0, por ejemplo, en este momento tenemos un 0 en la cuarta columna, décima fila. Entonces vamos a colocar la fila 10 con la columna 4. Le damos a aceptar y vemos que de inmediato el número de éxitos nos ha aumentado a 1 y la puntuación ha incrementado. Si adivinamos otro 0, en este caso el ubicado en la columna 9 con la fila 5, vamos a probar. De inmediato nos incrementa una vez más la puntuación y el número de intentos también. Si el usuario sigue adivinando el mismo 0, pues la puntuación va a crecer. Esto sencillamente pues por si el usuario quiere seguir intentándolo o subir su puntuación fácilmente, pero se podría desactivar sin problemas. Es sencillamente como yo he implementado el sistema de puntuación. Y así es como funciona en este momento el programa. Vamos a confirmar si está almacenando los datos en la hoja de cálculo que se nos ha solicitado. Como podemos ver, bueno, aquí tenemos también el botón para parar el programa si lo deseamos, pero la parte que nos interesa es esta. En esta función hemos establecido la ruta donde se va a guardar el documento. Entonces vamos a ir a esta ruta que ya la tenemos lista. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla sencillamente con blog de notas en este caso, aunque también Excel la puede abrir, pero sencillamente para que se vea de manera más fácil el programa ahora mismo. Vamos a compararla con la matriz que tenemos aquí en este momento. Podemos ver que inicia en 67, 11, 75, termina en 57, 70, 90. En las esquinas, es lo que estoy mencionando. Vamos a ver. Tenemos en la primera casilla el número de intentos que fue 18. Vamos al programa para confirmar si fue así. Intentos 18, la puntuación como pueden ver es 7.22.
Cuando volvemos al documento, vemos que en la primera casilla, que es el número de intentos, tenemos 18, la puntuación 7.22, y en la matriz generada tenemos los valores que les he comentado: 67, 75 y 11, 57, 70 y 90. Aquí pueden ver que el programa funciona sin ningún inconveniente. El usuario, ya les comento, no va a ver esto en el programa final, sino sencillamente esto es para la depuración del mismo y para que podamos nosotros adivinar los números fácilmente, pues es bastante complicado. Y el usuario solo lo vería en esta parte, cuando vea sus resultados. De acuerdo, muchas gracias por su atención. Tengan un buen día, por favor.